Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a predecir un evento basándonos en observaciones hechas. Para esto es necesario calcular qué tan buenas son estas observaciones y mientras mejor sean nuestras observaciones, más exacta será nuestra predicción al utilizarlas. Por ejemplo, tenemos un amigo que un día llega a la escuela a las 7:05. Al día siguiente llega a las 7:15. Y el tercer día llega a las 7:10. Como lo que varía son los minutos, vamos a tomar estos elementos: 5, 15 y 10. Si graficamos estos elementos en una recta numérica, tenemos aquí el 0 que nos indicaría entonces que son las 7 en punto. Aquí el 5 que representa las 7:05. El 10 y el 15. Entonces un día llegó a las 7:05, otro día 7:15 y el tercer día llegó 7:10. Se puede ver que la media es el 10. Entonces nosotros podríamos predecir que nuestro amigo va a llegar el día siguiente a las 7:10. Si lo quiero ver más formal, o sea, con operaciones, utilizamos la fórmula para calcular la media. Recordamos que esto es una X con una rayita arriba, que nos quiere decir que es la media, que es igual a la suma de los elementos que tengamos. Por ejemplo, es A más B más C entre el número de elementos que tengamos. Entonces, si aquí le ponemos los numeritos y tenemos 5 más 15 más 10 dividido entre 3, esto es 5 y 15 son 20, más 10 son 30, entre 3, 10. Entonces aquí tenemos que efectivamente la media es la 7:10. Por lo tanto, podemos predecir que ese será lo más probable que a esa hora llegue nuestro amigo. Ahora, imagínense que tenemos otro amigo y queremos usar lo mismo. Hacemos las observaciones y en su caso tenemos que un día él llega a las 7 en punto, al día siguiente también llega a las 7 en punto y el tercer día él llega a las 7:30. Nuevamente tomamos los minutos, tenemos que sería el 0, otra vez el 0 y aquí tenemos el 30. Graficamos. Ahora vamos a tener aquí el 0, el 5, 10, 15, 20,
y 30. Entonces dijimos que el primer día él llegó a las 7 en punto, el segundo día también, y el tercer día llega él a las 7:30. Ahora aquí visualmente uno podría seguir lo mismo que hicimos en el caso anterior y decir, bueno, ¿qué punto está a la mitad? Que es el 15. Sin embargo, como aquí vemos, en 2 ocasiones él llegó a las 7 en punto. Es decir, como que vemos que es más probable que llegara más cercano a las 7 en punto que a las 7:30. Entonces, algo nos dice que nuestra media debería de estar un poquito más recargada hacia el lado izquierdo. Vamos a sacar esto con nuestra fórmula nuevamente. Entonces aquí la media quedamos que es la suma de nuestros elementos, que es 0 más 0 más 30 dividido entre el número de elementos, que son 3, y esto nos queda 30 sobre 3, y esto nos da 10. Entonces aquí podemos ver que nuestra media no es entonces las 7:15, sino las 7:10. Aquí, como lo habíamos sospechado, vemos que efectivamente la media no es exactamente el punto medio, sino que está más recargada al lado izquierdo, puesto que hay más elementos de ese lado. Ahora, para ver qué tan exactas son nuestras observaciones y poder decir si nuestra predicción es buena o no, vamos a utilizar una herramienta que se llama rango. El rango lo que hace es ver qué tan dispersos están nuestros elementos o nuestros datos. Esto se calcula restando al valor más grande el valor más pequeño. En el primer ejemplo vamos a ver cuál es el valor más grande, que sería el 15. Entonces, a 15 le voy a restar el valor más pequeño, que es el 5. Y aquí tenemos un rango de 10. Esta es nuestra dispersión. Vamos a compararlo con el rango en nuestro segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, tenemos como elemento mayor el 30 y el elemento menor es el 0. Entonces aquí 30 menos 0 es 30 y este sería nuestro rango. Aquí, si comparamos ambos rangos, podemos ver que en el segundo caso el rango es mayor, y esto lo que nos quiere decir es que nuestros datos están más dispersos. Como son datos más dispersos, nuestra predicción no es tan exacta. Es decir, no son datos muy buenos, observaciones muy buenas. Otro método para ver qué tan buenos son nuestros datos se llama desviación media. Desviación media
que consiste en ver qué tan alejados están nuestros elementos de la media. Entonces, por ejemplo, en el primer caso queremos ver qué tan alejado está el 5, el 15 y el 10 de la media, que es el 10. Entonces, para calcular esto, le voy a restar a cada uno de los elementos la media. Entonces, en el primer caso, que es el 5, le resto la media, que es 10, y esto nos da menos 5. Sin embargo, como estamos hablando de distancias, es decir, cuántos elementos hay del 5 al 10, no contamos el signo negativo, ¿okay? Porque no tenemos distancias negativas, es simplemente el número. Es decir, esto es el valor absoluto y esto es 5. Hacemos lo mismo para el siguiente punto, que es 15. Le resto la media. Esto también nos da 5. Como no es negativo, pues se queda igual. Y el tercer punto, que es 10, que coincide con la media, es decir, entre el 10 y el 10, pues no hay nada, no hay distancia, entonces por eso al restarlo es 0. Y entonces vamos a poner aquí que la desviación media es igual a la suma de esas distancias, 5 más 5 más 0 entre el número de elementos, que es 3. Esto es igual a 10 entre 3. Y esto es igual a 3.333, ¿no? Entonces, aquí nuestra desviación media es de 3.3. Vamos a compararla con la desviación media en nuestro segundo ejemplo. Entonces calculamos la distancia de cada punto a la media. El primer elemento es 0, menos la media, que es 10, es igual a menos 10. El valor absoluto es 10. En el segundo ejemplo es igual. Y en el tercer dato, que es 30, menos 10 es igual a 20. Es positivo, por lo tanto se queda igual. Y entonces nuestra desviación media es igual a la suma de estos números, (10 más 10 más 20) divididos entre 3 elementos. Esto es igual a 40 divididos entre 3 nos da un igual a 13.3.
333. Entonces aquí, si comparamos nuestra desviación media en ambos casos, podemos ver que en el primero la desviación es mucho menor que en el segundo, por lo tanto decimos que en el segundo los datos están más dispersos y no son buenos datos para poder realizar nuestra predicción. En el primero es una desviación muy pequeña, entonces sí son buenos datos porque están menos dispersos. Para practicar, calcula la desviación media y el rango de los siguientes datos. En el primer caso, si tienes los datos -3, 0 y 3, y en el segundo caso tienes 6, 7 y 8. Indica con tus conclusiones cuál de estos elementos o cuáles de estos datos serían mejores para realizar una predicción. También, si tienes tu libro de texto gratuito, puedes buscar los temas de rango y desviación media y resolver los ejercicios que ahí se encuentran. Estos ejercicios los puedes copiar en hojas y agregarlos a tu carpeta de evidencia. Para mayor comprensión, te recomiendo intentar explicarle este tema a tus familiares o amigos para que te quede más claro.